Continuamos esta jornada, pero antes los invitamos a diligenciar la encuesta que enviamos a sus correos electrónicos. Todos sus comentarios son muy valiosos e importantes para mejorar continuamente. Ahora bien, le vamos a dar la palabra a Dirceu Barbano, exdirector de Anvisa Brasil, quien nos hablará del papel de la agencia sanitaria en la competitividad del sector de la salud, caso Anvisa. Adelante, señor Barbano. Sim, sim, sim. Eu Muy bien. primeiro En primer lugar, me gustaría agradecer agradecer o convite da la Associação invitación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. que eu me sinto Me gustaría decirles que me siento muy honrado por poder ayudar en este 27º foro farmacéutico. eu conferi a programação e Yo fiquei revisé la programación impressionado y com de verdad que quedé o número de impresionado assuntos con la e cantidad de asuntos y a la oportunidade profundidad de y la discussões oportunidad no de momento estos asuntos en un momento tan importante como tão este que estamos relevante viviendo no ahora mundo todo hoje e en todo el particularmente mundo y aqui particularmente na América Latina. aquí en América Latina. É, primeiro, como apenas disclaimer, Primero, me gustaría hacer una especie de disclaimer, as minhas un descargo de responsabilidad y quería dejarles bastante claro que mis consideraciones en esta pessoal conferencia son de carácter personal y no representan la posición oficial de Anvisa o del gobierno brasileño, vez que no momento eu não tenho nenhuma dado relação de que en este trabalho momento no tengo ninguna relación de representação do trabajo governo. o de representación gubernamental. Yo fui presidente de Anvisa con toda la honra del mundo desde 2011 a 2014. Fui presidente de Anvisa, fui director por 6 años, desde 2008 hasta 2014. Então, eu Y comecei desde entonces a yo estudar me he dedicado a ciências estudiar regulatórias, las compreender ciencias regulatorias y a comprender cómo las ciencias regulatorias as questões de impactan saúde en los temas não só económicos para y o de Brasil, salud, mas no também solamente para Brasil, sino na también América en Latina América como um todo. Latina como un Tenho me todo. dedicado também Y a me he apoiar dedicado también a apoyar empreendimentos, emprendimientos, associações asociaciones e organizações de de saúde organizaciones de salud, nesses países organizaciones para sanitarias en que Brasil y otras empresas se para que ellas beneficiar puedan e planificar chegar y às utilizar sus regulatórias competencias en el como ámbito regulatorio ferramenta de como competitividade, herramienta de melhoria da mejora de su imagen y de los brasileiros resultados nesse que sentido. estas instituciones pueden Bom, lograr. eu sempre gosto Muy bien, a mí siempre me gusta comenzar hablando sobre as cómo agências las reguladoras, agencias reguladoras, tanto aqui no Brasil tanto aquí en Brasil como como en otros lugares del mundo, podem servir de instrumento pueden servir como para instrumento os mercados para que los de mercados saúde, notadamente sanitarios, farmacêuticos, principalmente estoy se hablando del mercado desenvolvam de farmacéutico, maneira para que estos apropriada. mercados se desarrollen de forma Vale lembrar que apropiada. para a maioria Es bueno dos recordarles países, que a para la mayoría de regulação los sanitária países la é um regulación tema de medicamentos es atual, un tema contemporâneo. absolutamente contemporáneo. Muitos países Hay muchos ainda países têm que as suas aún tienen estruturas sus regulatórias estructuras regulatorias dedicadas a medicamentos que atribuídos están ao Ministério da dedicadas a Saúde. a los medicamentos, están todavía adscritas a los ministerios de salud de los países y no cuentan con autonomía desde el punto de vista técnico o incluso desde el punto de vista de recursos financieros, Do ponto de ni vista tampoco desde el da punto de vista vinculação de la com os vinculación o la governos. desvinculación con los gobiernos. E também é También importante es saber importante que saber o que vem acontecendo ao longo do lo que tempo viene é que cada sucediendo vez con mais el transcurso del os tiempo, y es que países cada vez entendem más que los o países sistema han regulatório entendido que é el um sistema componente regulatorio central es do un sistema de componente saúde. Isso fundamental del sistema já se sanitario. consolidado Y esto ya se ha consolidado más y cada vez es más nos entendido países ao por redor do parte de mundo. los países alrededor del Mas, mundo. de outro lado, Pero, por otra parte, o que a gente observa é que não lo que há nosotros hemos observado es que no hay experiências maduras experiencias maduras de entre a articulación função entre la que función essas que estas organizações cumprem organizaciones em cumplen relação
con respecto al sistema de salud. elas compreendem bem isso, Ellas mas entienden bien esto, pero ainda conseguem de forma madura se relacionar aún no com o entorno logran econômico. relacionarse en el entorno económico de forma madura. Las experiencias que As muestran agências que las conseguem agencias compreender que logran elas têm um comprender papel que ellas central tienen un papel no aspecto central econômico en el são aspecto económico muito son recentes muy e poucos recientes países y se pocos observa países, algum movimento nesse sentido. en pocos Mas países se o observan movimientos en este o sentido. que a Pero por gente el otro observa lado, é lo que que nosotros vemos es os que maiores mercados los farmacêuticos mayores mercados são farmacéuticos, los mercados aqueles farmacéuticos más grandes alrededor del mundo, sistemas son aquellos que se regulatórios encuentran en países con sistemas regulatorios más sólidos. são Quiere decir recentes. que As es estruturas das reciente, que las autoridades estructuras normalmente os países están já vinculadas a los compreenderam ministerios, los países ya entienden que la os regulación de principais medicamentos es desafios, fundamental para mas el sistema de salud, no aspecto pero econômico aún así e no os hay un mercados aspecto farmacêuticos económico involucrado mais y los mercados robustos farmacéuticos más financeiramente, volume de produção, grandes estão que utilizan localizados o que, em un volumen de producción sistemas mayor o que regulatórios tienen mayor facturación están situados en países con sistemas regulatorios más Isso é só maduros. para lembrar que Esto solamente para as agências recordarles que la agencia em 1900 americana no ano de que todos 2004 nosotros conocemos, la FDA, 1906, fue creada en 1906, quiere mais decir que ya tiene más 115 de anos. A de primeira 115 primeira años. agência reguladora Entonces, la primera influencia de la agencia reguladora foi aquí en na América criação Latina da fue CECMET, con la que é a creación de Agência la Cubana. SECMET, que es la Depois agencia veio a cubana. Argentina, Después a vino la ACE, agencia de Argentina, vino la agencia colombiana, INVIMA, que fue creada en 1994, 1996, luego a Health Canada agência en do 1996, la Brasil, agencia de Brasil, que fue creada en a 1999, COFEPRIS no México em luego 2001 el e COFEPRIS en México en os 2001 mais y luego la marcantes experiencia más foi reciente aqui en El Salvador y en no Chile, Instituto donde de Transformar o se Serviço de Saúde discuten sobre la Pública transformación del em uma Instituto de Salud agência Pública autônoma, en una agencia para autónoma. mostrar que Esto es para dos 10 mostrarles que maiores mercados de los 10 mercados farmacêuticos principales atualmente, farmacéuticos que existen se observa actualmente, que são se regulados observa que ellos están pela regulados por la agência agencia europeia, americana, por la agencia agência europea, chinesa, por la que agencia por várias china, que pasó por transformações varias nos últimos transformaciones a lo anos largo de los e hoje últimos pode ser años considerada y que hoy se uma puede das agências considerar mais como una de las importantes agencias mejor de preparadas regulação de de medicamentos. regulación de E a agência medicamentos japonesa, e y depois la a agencia Anvisa, japonesa. com Y luego a podemos observar Anvisa a la Invisa Então, y a la agencia canadiense. uma relação, no meu entendimento, Hay, según mi sinérgica opinión y mi entendimiento, hay una relación sinérgica entre la para mejora del marco regulatorio o crescimento con el e a crecimiento representatividade y dos de la mercados ao representatividad redor do de los mundo. mercados É alrededor del mundo. fundamental para Por nós, otro aqui na América lado, Latina, para nosotros en recordarmos América que Latina es importante nós temos recordar uma que nosotros tenemos una representatividade representatividad pequena no cenário pequeña global, en el escenario global. o Eh, latino-americano en el mercado latinoamericano, pues representa alrededor del 6% mas del isso mercado não global significa que de medicamentos y a esto no regulação significa que la dos regulación de nossos medicamentos en países nuestros países deve se ater única e deba exclusivamente atenerse aos única y aspectos exclusivamente a los que aspectos implicam no que cuidado com a saúde. implican un É cuidado por fundamental, la salud. até Es porque fundamental incluso há porque uma oportunidade de crescimento tenemos desses la mercados oportunidad de no crecimiento de estos Brasil, mercados aquí en Brasil, en em todos os Colombia, países da en América todos los Latina, países de América mas esses Latina, que já têm pero agências estos que ya reguladoras tienen, estos mais países que ya tienen estruturadas agencias reguladoras ya más estructuradas, pueden possam hacer que sus mercados crezcan, mais que puedan ser más competitivos, abiertos y que además puedan ser com más ferramenta, competitivos, inclusive, con para herramientas incluso para el desarrollo das de competências las nacionais, competencias tanto da nacionales, indústria quanto das tanto de la industria autoridades como de las autoridades reguladoras. reguladoras. No ano de 2015 foi En el año publicado aqui no 2015 se Brasil publicó um aquí en trabalho, Brasil na un verdade, trabajo buscava que, a fazer um decir verdad, benchmark dos pues sistemas internacionais lo de que este regulação trabajo intentaba hacer era hacer un benchmarking de los sistemas nacionales de regulación. Yo me acuerdo que en ese momento no teníamos ninguna profundidad sobre esto y aquí en el slide yo lo que intenté buscar fue observar el sistema de innovación en Brasil, el sistema de o innovación en sistema el da Reino Unido, Alemanha, el sistema de innovación de esse Alemania y el sistema de innovación de China. eles têm várias Ellos coisas em tienen comum. varias cosas en común. Todos estos Eles já sistemas incorporam involucran a las universidades, instituições involucran a las empresas, a gubernamentais las de instituciones pesquisa, gubernamentales buscam de compreender investigación, o buscan importante comprender que el as papel empresas importante que las empresas e os investidores em, privados
y que los instrumentos privados representan, pero ellos tienen una cosa más en común. Yo en todos estos mapas, en todos los esquemas, busqué la información y es muy interesante notar que ni Brasil, ni Reino Unido, ni Alemania y tampoco en China, la autoridad reguladora de medicamentos o todas las autoridades reguladoras que tienen una relación explícita con ese sistema son eh, independientes. En el sistema brasileño, la agencia brasileña no está citada, en el sistema británico, en el Reino Unido y en el sistema alemán, ni la agencia europea ni las agencias nacionales aparecen citadas allí y ni en China se incluyen en un sistema de innovación, incluyen en el sistema de innovación a la autoridad reguladora. Y estos datos, según lo que yo entiendo, es importante porque demuestra que existe una necesidad de que la misma agencia reguladora asuma una postura de colocarse dentro del sistema. Eh, Por lo general, estas autoridades son vistas dentro de este ambiente de innovación como una institución o como una organización que desarrolla un papel más de tipo de control, es una naturaleza más de tipo regulatoria o más de naturaleza sanitaria. Y se olvidan del papel económico que la regulación puede ejercer en un sentido positivo. Esto permite un sistema mucho más funcional de innovación o en el sentido negativo, en la medida en que la actitud o incluso la operación de la autoridad reguladora puede generar impactos negativos, inhibiendo la capacidad de funcionamiento y de mejora de estos sistemas de innovación. Esto es otro dato importante, yo creo que es muy relevante que las agencias reguladoras reconozcan que ellas necesitan ser proactivas con respecto a esto en sus países y hacer movimientos que sean capaces de hacer que la agencia sea percibida por parte de todos los actores que se involucran en el sistema. Desde el punto de vista del sector farmacéutico, más particularmente, yo creo que existen algunos aspectos que tienen un gran peso hoy en la forma en que la agencia reguladora tiene que comportarse para que ella tenga las condiciones, de hecho, de tener significado y de crear significado como un componente de sinergia en la competitividad y en la innovación en el área farmacéutica. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es reconocer que existe una competencia dentro de la innovación. Aquí en Brasil, por ejemplo, cuando nosotros entramos y empezamos a entender que íbamos a enfrentar una pandemia sin precedentes en la historia contemporánea del mundo, pues nosotros ya sabíamos que habría una carrera hacia el lanzamiento de productos, incluyendo vacunas, dispositivos médicos, medicamentos, e inmediatamente hubo una preocupación por parte de la sociedad en cuestionar a la agencia sobre las herramientas que se iban a poner a disposición de todos para que nosotros pudiésemos tener un ambiente regulatorio coherente con la necesidad de llegada de los productos y también tomando en cuenta el esfuerzo de las empresas que estarían haciendo las investigaciones y desarrollando esos productos. Entonces, yo creo que es fundamental en términos de pandemia o no, que la agencia reguladora comprenda este aspecto de competitividad y que se coloque como un actor que participa en ese proceso, claro, cumpliendo su papel técnico, normativo, regulatorio, pero que tenga la proactividad suficiente para no generar un problema de falta de ritmo o falta de coordinación dentro del sistema. También es importante reconocer que las tecnologías dentro de este sector son cada vez más complejas, tanto
por la parte de la naturaleza química de los productos, como con respecto al diseño de los estudios, en los desarrollos clínicos y también en la producción de esas tecnologías y medicamentos. Las metodologías analíticas son cada vez más complejas, tanto para en términos de su desarrollo como en términos de su validación. También las aplicaciones de estas tecnologías también, o sea, es necesario que la autoridad regulatoria reconozca que las tecnologías aumentan la complejidad y que, por ende, su cuerpo técnico y su estructura, desde el punto de vista de recursos humanos y desde el punto de vista de conocimiento, adequar ao longo do tempo para acompanhar tienen que essa adaptarse a lo largo del tiempo para poder hacer seguimiento a esta necesidad. También reconocer que es natural que las cadenas productivas han sido cada vez más frecuentadas. Cada vez es más común que el insumo farmacéutico activo se produzca dentro de determinado país y que sea formulado en otro país y que sea transformado desde una forma o que se transforme en una forma farmacéutica en otro país y que se distribuya a partir de ese país a un pueblo diferente. Entonces es importante también comprender que la aptitud reguladora o la aptitud de control a nivel nacional pierde completamente su sentido si no logra dialogar y mantenerse conectada sin hacer una interrupción siempre coherente y efectiva con sin hacer una conexión coherente y efectiva con las autoridades regulatorias de otro país, sea a través de mecanismos de cooperación bilateral o a través de mecanismos de cooperación multilateral con otros organismos como el PIX, como el CIH y otras agencias y mecanismos existentes. Es importante también comprender el cambio de perspectiva que ha venido ocurriendo durante los últimos años, porque las respuestas de las agencias reguladoras tienen que ser cada vez más breves, porque el mundo está cada vez más acelerado en términos de su capacidad de desarrollar tecnologías, en su capacidad de evaluar tecnologías, y la sociedad hoy en día es muchísimo más posee mucha más información de la que tenía antes. Entonces, estamos en una era del conocimiento y por eso la información entre la sociedad, las empresas y los reguladores, esa brecha se disminuye y hay una presión mayor para que las cosas sucedan de forma más rápida. De la misma forma, también existe un cambio en cuanto a la perspectiva en la medida en que, si lo comparamos con hace poco tiempo atrás, es normal que un regulador se encontrase en una situación de que el papel de la regulación era proteger la salud pública y en el caso de los medicamentos mantener los medicamentos malos o deficientes fuera de mercado. Ahora esa definición cambió. En realidad, el papel del regulador ahora es proporcionar y hacer que los buenos medicamentos estén disponibles para los pacientes y que los necesitan, obviamente, lo antes posible. Entonces, esto significa reconocer que los desarrolladores de productos son empresas, a pesar de que nosotros acá tengamos mucha experiencia con empresas públicas, pero gran parte de lo que se desarrolla se hace a través del sector privado. Entonces el regulador no puede negar la existencia del sector productivo, so pena de la existencia propia y de que su existencia per se pierda significado, porque la actividad regulatoria presupone que el sector productivo existe y que está allí desarrollando, investigando y lanzando productos y comercializando sus productos a través de las diferentes formas de hacerlo. En mi opinión, estas fueron las bases que hicieron posible acercar aquí en Brasil a la autoridad reguladora y acercarla a una perspectiva más apropiada con respecto a los temas de innovación.
También resulta importante reconocer que hoy, cada vez más, tenemos ciertas dificultades para encontrar nuevas moléculas, nuevos productos. Y el papel aquí de los biofármacos y el papel que han desempeñado en los últimos años, también es relevante que las agencias entiendan ese cambio. De la misma forma como ya ahora ya pasamos a la terapia celular o a las terapias génicas, y esta perspectiva hacia el futuro es fundamental para que la agencia reguladora se mantenga y también mantenga esa capacidad de tener un diálogo productivo y sinérgico con el sector productivo. Está claro, y allí repito de nuevo, que nunca podemos dejar de cumplir el papel del buen regulador en lo que respecta a garantizar productos que tengan calidad, productos que tengan eficacia y obviamente que sean seguros. El hecho es que con el transcurso del tiempo, las agencias han venido cambiando su comportamiento y han introducido una serie de nuevos procedimientos y herramientas para permitir una evaluación más rápida y, por consiguiente, permitir lo que yo mencionaba anteriormente, que los productos puedan llegar más rápido al mercado. Y principalmente esto se ha logrado a través de la creación de lo que las agencias y las ciencias regulatorias ahora llaman rutas regulatorias facilitadas o FRP. Y esto ha permitido que los productos puedan, con base en datos robustos, que puedan ser producidos cuanto antes y que puedan ser producidos de forma más rápida. Y también ha permitido que los productos tengan las condiciones de proporcionar información de seguridad, de eficacia durante su desarrollo y también tomando en cuenta la posibilidad de convivir con algunas incertidumbres que son inherentes al ambiente regulatorio y que el ambiente regulatorio pues sencillamente admite como posibles. Entonces, estas FRPs o rutas facilitadas encajan muy bien, encuadran muy bien en la aprobación y análisis de medicamentos que son utilizados en enfermedades graves donde existen necesidades médicas insatisfechas y donde se puede permitir la llegada de productos que son transformadores y efectivamente innovadores. Y también debemos recordar que estas vías se han utilizado principalmente para la llegada de productos destinados a grupos limitados de pacientes con técnicas de medicina de precisión o lo que nosotros llamamos resultados clínicos provisionales. Si echamos un vistazo un poco a la agencia brasileña desde 2010, viene buscando por la adopción de vías como esta para productos innovadores, como los productos biológicos indicados para enfermedades huérfanas o enfermedades raras y para terapias avanzadas. Pero desde antes de esto, la agencia americana, la FDA, ya había abierto vías de fast track desde 1992, en 1997, y creó una norma en 2012 que ellos llamaron terapia revolucionaria, que incluía un conjunto de procedimientos que permiten a la FDA aprobar productos de forma más rápida, lo cual es fundamental para el diálogo entre una agencia reguladora de medicamentos y un ambiente de renovación de la industria. La Agencia Europea inició este proceso en 2004. La última guía, que se llama PRIME, fue creada de hecho en 2016. Ahora, en medio de la pandemia, yo tuve cuidado de no incluir acá muchas de esas herramientas que fueron aún más utilizadas y fueron aún más efectivas para
la expedición de nuevos productos aplicados al manejo de la pandemia, las vacunas, por ejemplo, en los últimos meses. Eu acho importante ainda salientar que essas Yo vias, también creo que es elas importante destacar que estas vías se convierten viáveis, en os vías reguladores viables. devem Los reguladores estimular as deben empresas a estimular, compreender como é instar que a las funciona, empresas a a comprender realizar cómo ensaios funcionan, clínicos a también realizar profissionais ensayos clínicos que logren de forma mais medir de forma efetiva más efectiva os dados de estudos de fase 2 ou los fase datos de 3 estudios de ainda fase não 2 o de concluídos, fase 3, mas que também incluso si possam no están terminados, pero produzir que también puedan producir a datos para efetividade desses que produtos la possam efectividad ser de estos avaliadas productos em se sequência pueda por evaluar meio das organizações de posteriormente a avaliação de través de tecnologias las em saúde. asociaciones y organizaciones de evaluación y tecnologías en salud. Ainda, os reguladores precisam enfatizar para as empresas a Aún así, importância de assegurar reguladores también necesitan os enfatizar ensaios a clínicos las empresas la dirigidos importancia de asegurar el cumplimiento de los ensayos clínicos abreviados, dirigidos hacia esas rutas abreviadas o facilitadas, quanto mais se consegue porque produzir mientras dados más de forma datos podamos efetiva no producir de forma desenvolvimento, efectiva en el periodo de desarrollo, maior pues probabilidade mayor será la probabilidad das autoridades reguladoras de que las possam autoridades confiar regulatorias na puedan sua confiar aprovação de y produtos puedan na chegada apoyar a desses las produtos ao empresas mercado. en la Os llegada de estos reguladores productos al ainda mercado. devem Los assegurar reguladores aún as tienen que, o encomendas también tienen que feitas aos asegurarse órgãos de que sejam los requerimientos hechos, los observados gaps e que quedaron abiertos, as sean empresas estudiados possam y que las terminar e empresas puedan finalizar terminar y os finalizar estudos e los a coleta estudios de y dados, la recolección de los ou seja, datos. medicamento aprovado O sea, un medicamento dessa aprobado via, ele por precisa esta vía demonstrar depois debe que ele demostrar é capaz posteriormente de entregar aquilo que havia de que el medicamento expectativa puede entregar inicial. lo que se había generado Claro como que isso expectativa deve ser inicial. feito por duas vias importantes. Uma Y es que claro, y es obvio ou que esto seja, se había hecho a través de dos vías importantes. Una es a través de la e obtención de que datos del mundo real permita a que criação de permiten la creación evidências de do mundo evidencia real. del mundo Há real. muitos estudos para avaliação da Hay muchos estudios efetividade para das evaluar la efectividad de contra las o Covid vacunas no momento contra el COVID têm sido en feitos el com momento base em que se hicieron projetos esos estudios con base en diseños coletados o nós proyectos chamamos de que mundo real, recolectan evidências datos del mundo do real mundo real, y no evidencias del mundo sentido de real avaliar en un o sentido de comportamento evaluar desses el produtos comportamiento de em estos uso. productos E en uso. cada vez mais o que nós Y cada vez observamos é que más é lo que nosotros possível que se observamos es faça que es isso posible hacer e esto y esses que dados sejam estos datos de fato sean de hecho em relevantes y que conivência com permitan certezas la que eram convivencia con incertidumbres que hasta hace poco tiempo indesejáveis. eran totalmente A indeseables. FDA tem La utilizado FDA ya ha dados utilizado los datos do mundo de real mundo real para aprovação de produtos para la aprobación de productos para el tratamiento de cirurgia enfermedades relacionadas con errores também congénitos del para metabolismo, también para regime de dosificação calcular para el régimen de vacinas, dosificación ou seja, adecuada de vacunas. por O parte da sea, agência americana ya por parte de la e da agencia agência americana y europeia, por parte de la agencia europea, também que usa ya que también utiliza de forma para proactiva avaliar a segurança estos das datos para vacinas, evaluar la seguridad de las experiências vacunas, que pues vinham ya hay desde a experiencias que han venido 2016, ocurriendo desde 2016, de 2017 certamente agora em y que ciertamente 2021, ahora en 2020 com a y en pandemia, 2021, con todo este foram contexto de la ainda mais pandemia, pues fueron aceleradas. aún más E esses rápidas. dados têm fontes diversas, Estos datos provienen de diversas fuentes. Hay algunas que sistemas ou bases implican de dados sistemas o bases de nacionais. datos nacionales. Isso tem sido cada vez mais frequente e muito Esto útil. se ha venido observando cada vez con más frecuencia y Eu ha sido cada vez vejo más útil. Yo isso pienso como que uma esto mudança de representa un pensamento cambio de das pensamiento autoridades por parte de las quando autoridades elas adotam uma cuando postura ellas de adoptan una postura compreender de que, de fato, comprender o seu que papel de hecho su papel facilitar de forma es facilitar de absolutamente forma segura que absolutamente essas segura inovações que estas promovidas innovaciones pela indústria promovidas por la farmacêutica industria possam chegar farmacéutica puedan entonces a llegar bom e al feliz sucesso. término. Cláudio,
Y nosotros sabemos que esto causa una transformación muy grande, que las redes sociales, los ensayos clínicos van a cambiar, que van a cambiar de forma, que van a la forma en que se reciben los ensayos clínicos también va a cambiar y las agencias reguladoras también tendrán que prepararse para eso. Para eso. Nosotros aquí en Brasil observamos que Anvisa con el transcurso del tiempo, e incluso después de 2014, principalmente yo ya no estaba más en la agencia en esa época, Anvisa está acercándose cada vez más a este ambiente de búsqueda de nuevas herramientas para la realización de su trabajo. Anvisa es una agencia relativamente nueva, fue creada apenas en 1999, después de Indima, de hecho, y ella tiene una conexión con el Ministerio de Salud, pero tiene una autonomía. Hoy tiene una autonomía presupuestaria, de hecho tiene una autonomía en la contratación de su cuerpo técnico y lo que es más importante es que tiene una autonomía técnica y política, porque sus dirigentes son designados por el presidente de la República, pero son aprobados por el Senado Federal y tienen un mandato fijo. Hoy ese mandato es de 5 años no renovables, entonces independientemente de quién esté en el gobierno, los directores van a seguir con ese mandato de 5 años que no son coincidentes. Son 5 directores con mandatos de 5 años que no coinciden. Es una agencia que tiene una responsabilidad que va mucho más allá de los medicamentos, porque es una agencia que, además de tener esa responsabilidad en términos de farmacias y de todas las empresas que producen medicamentos y dispositivos médicos, pues también tiene responsabilidad por servicios, equipos, hospitales y además de medicamentos también maneja los productos cosméticos, alimentos, dispositivos médicos y también es responsable por todo el sistema de farmacovigilancia y también por el control de entrada de productos y de viajeros en puertos, aeropuertos y fronteras, además del cuidado de productos sanitarios, tabaco y pesticidas. Quiere decir que es una agencia que no es una agencia de medicamentos per se, no es una oficina de medicamentos o una agencia de medicamentos. De hecho, la oficina de medicamentos no es la más grande, pero ella asume una responsabilidad social muy grande y tiene en todas las áreas, tiene esa voluntad de mantener ese comportamiento de ser una agencia que se ocupa de los temas sanitarios, pero que también se preocupa y que es proactiva en lo que respecta al desarrollo de la industria, fundamentalmente aquella que trae innovación al país y que produce estas innovaciones o que produce medicamentos acá en Brasil. Anvisa trabaja con base en un concepto simple, entendiendo que hay un ambiente de precomercialización donde las buenas prácticas de manufactura y las inspecciones terminan siendo un factor fundamental, el registro previo a la comercialización también y la vigilancia posterior a la comercialización a través de herramientas de análisis de contenido y de calidad de los productos hechos por laboratorios federales y también a través de la farmacovigilancia y hace la regulación sobre los servicios de salud. Quiere decir que tiene condiciones para actuar dentro de una perspectiva que permite aumentar la calidad regulatoria constantemente a través de una política regulatoria que garantice la independencia técnica, la transparencia, la previsibilidad y la coherencia, y una estructura institucional y organizacional que permite la estabilidad de los liderazgos, un mecanismo de gobierno bien diseñado. También cuenta con un cuadro de personas, un staff de personas muy bien capacitada con tecnologías de la información y con recursos financieros que provienen del presupuesto de la Unión. Y también tiene otras herramientas regulatorias importantes. Tiene un marco legal consolidado, tiene fuentes de datos epidemiológicos, cuenta también con datos de mercado, hace también todo el tema de gestión del stock regulatorio,
hace la evaluación del impacto regulatorio de las normas, también se ocupa de la evaluación del resultado regulatorio y tiene también un programa de cooperación internacional. Jarbas Barbosa, que fue el presidente que me sucedió en Anvisa, en 2017 dio esta declaración que decía que nuestra inserción o la inserción de Anvisa en los foros internacionales se ha guiado por una postura de colaboración, buscando la convergencia en asuntos regulatorios y la alineación o articulación con otros países, siempre persiguiendo los intereses del país. Jarbas Barbosa hoy es vicedirector general de la Organización Panamericana de la Salud. Y esto es importante para resaltar lo siguiente. A lo largo del tiempo, Anvisa comprendió también que para que ella pudiese acercarse a un ambiente de innovación, era fundamental hacer una cooperación internacional de forma efectiva. Allí el CIH integra el grupo de autoridades de referencia en la OPS como la INVIMA y ahora está ingresando en el PIPS, un programa de cooperación É reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma agência de alto y marca a la Asociación Mundial de Salud como una agencia con alto nivel de regulación. Es fundamental y yo observé acá que Colombia se ha movido hacia este sentido, hacia INVIMA, y que los países puedan de hecho cooperar internacionalmente como una forma de mejorar su calidad regulatoria nacional y de aproximar, de acercar esta regulación a los estándares internacionales que rigen a la industria y que promueven la innovación en cualquier lugar. Esto es algo fundamental. Otro punto importante es que el ambiente para la realización de estudios clínicos en el país necesita ser un ambiente que genere intereses por parte de las empresas que están realizando los estudios, tanto en lo que respecta a la agilidad en la evaluación de los protocolos, en el acompañamiento, en el seguimiento y en el control de las buenas prácticas clínicas. Y esto permite al órgano regulador y a los técnicos de la agencia comprender de una forma más profunda el tamaño del desafío o de los desafíos involucrados en el desarrollo de productos farmacéuticos. Las inspecciones para la certificación de buenas prácticas de manufactura también son otro punto importante, principalmente si son realizadas fuera del país. En 2019 o entre 2018 y 2019, Anvisa realizó más de 252 inspecciones alrededor del mundo. Y la participación de los técnicos de la agencia en estas inspecciones, la interacción con las personas, en todo el acervo técnico de las empresas y la necesidad de comprender los marcos regulatorios de los otros países y de conocer profundamente el sistema productivo y de calidad, es algo también fundamental en este sentido. Atender a las empresas, interactuar con las empresas. Anvisa en 2019 hizo más de 900 audiencias presenciales con empresas para discutir los precios, para discutir problemas relacionados con la aprobación de los productos. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque acerca el conocimiento acumulado en las empresas a un conocimiento acumulado en la agencia. Las buenas prácticas regulatorias también son importantísimas, porque la previsibilidad, la legitimidad, la transparencia y la estabilidad del proceso regulatorio atrae empresas y el interés de las empresas que se sienten seguras en cuanto al desarrollo o al el grado de formación del cuerpo técnico es algo fundamental. Mientras más nosotros
logremos hacer dentro de la autoridad regulatoria, mientras más tengamos profesionales con posgrado y con niveles de especialización o de maestría o incluso de doctorado, más será posible entonces que la agencia logre acompañar de forma más simple y más rápida el desarrollo tecnológico que se produce fuera de la agencia. La contratación entonces de profesionales especializados, yo creo que es algo que siempre es fundamental y que es un punto clave para el desarrollo de las agencias. Y también asegurar condiciones de trabajo, salarios competitivos, porque las industrias terminan llevando a las personas de las agencias dentro de las industrias. Esto es bueno, esto es claro, porque esto es claro que suceda, porque son agencias que tienen personas con buenas capacidades, pero es importante que las agencias puedan mantener los profesionales dentro de sus cuadros, dentro de sus plantillas, para que siempre tengan ese background de conocimiento que es casi natural entre lo que tienen las industrias y lo que tiene la agencia reguladora. Invertir en la capacitación de recursos humanos, en la preparación y registro de documentos técnicos y en la realización de investigaciones y estudios también aumenta el nivel de conocimiento el nivel de conocimiento de los técnicos sobre la agencia y sobre la realidad. Entonces, Anvisa ha hecho inversiones muy sustanciales en ese sentido. En 2019 fueron casi 10 millones de dólares estadounidenses invertidos en formación, capacitación y capacitación de personas. Sobre la gestión del conocimiento entre las instituciones y la articulación con otras instituciones es fundamental porque profundiza las discusiones sobre la innovación. También el mapeo de redes de facilitadores, los talleres de innovación, hacer consultorías sobre diseño, sobre design thinking, son cosas que incorporan dentro del ambiente regulatorio la visión, la percepción y el lenguaje del ambiente de innovación. Finalmente, la innovación y el conocimiento caminan juntos, que van de la mano. Y esto hace siempre que la agencia pueda reconocer la relevancia para el ambiente de salud de que las empresas puedan actuar en un mercado donde las reglas sean claras, donde los productos puedan ser traídos al mercado, donde no exista ninguna distorsión regulatoria que puedan crear asimetrías o fallas en el mercado. Entonces, una de las iniciativas que se aplicaron a través de la Anvisa y que yo creo que son relevantes fue la creación de ese laboratorio de innovación que coloca a los técnicos dentro de un ambiente propicio para estudiar y pensar en la innovación. Para concluir, yo entiendo que los avances tecnológicos exigen cambios y nuevas actitudes por parte de los productores, de la industria analítica, de los investigadores y de los reguladores. Es fundamental que todos vean esto. La certificación de buenas prácticas de manufactura o de fabricación, BPM, siempre logran elevar el nivel de conocimiento y la apropiación del proceso por parte de los productores y claro que esto termina impactando también en el grado de conocimiento y percepción de los órganos reguladores con respecto a la innovación. Lo que nosotros llamamos de cuarta revolución industrial con la presencia de Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial, por un lado va a desafiar los requisitos regulatorios actuales, pero por el otro lado también va a permitir que nosotros tengamos datos del mundo real, evidencias del mundo real
y esto va a causar una grande transformación en el ambiente regulatorio y las agencias regulatorias precisan o necesitan estar preparadas para eso y estar preparadas para esto no significa organizar un taller, significa que tienes que pensar a largo plazo y que tienes que traer ese tipo de realidad e incorporarla dentro de las agencias en el sentido de permitir que los técnicos, los dirigentes, absorban el significado de este ambiente. Porque con respecto a los estudios clínicos, creemos que estos se verán muy afectados en los próximos años y en el transcurso también de las próximas décadas. Creemos que estamos hablando de los próximos 10 o 20 años. Entonces, la contribución que me gustaría hacer aquí para ustedes es una reflexión sobre el largo camino que debemos trazar a partir de una planificación de mediano y largo plazo para que exista una ampliación de la capacidad de la autoridad regulatoria de comprender que su papel va mucho más allá de los temas relacionados con la salud, con los temas sanitarios. Ellos tienen, las agencias de medicamentos, tienen una responsabilidad muy grande con lo que sucede en el mercado farmacéutico, con lo que sucede en la industria y principalmente aquí en América Latina, cuando nosotros sabemos y acabamos de escucharlo en el debate anterior, sabemos la importancia del desarrollo de competencias locales de disminución de las vulnerabilidades del sistema de salud. Esto no sucede de un día para el otro. Como a la agencia reguladora, pues eso le impone mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de los gobiernos, por parte de los trabajadores, pero también de parte del sector productivo que necesita estimular y ponerse en una situación de alianza con las autoridades regulatorias para poder alcanzar estos resultados. Yo me voy a detener acá. Imagino que si hay alguna consideración o alguna pregunta, pues estoy a disposición de ustedes.